El sol caía sobre la tierra de Galaad como un manto de fuego, tiñendo de ocre las colinas pedregosas, donde las ovejas pastaban ajenas al drama humano que se gestaba en aquella humilde casa de adobe. Allí, entre muros que habían sido testigos de incontables secretos, una mujer daba a luz a un niño cuyo destino estaría marcado por la vergüenza antes incluso de pronunciar su primera palabra. Su madre era una prostituta, una mujer sin nombre en las escrituras, relegada al anonimato de quienes la sociedad consideraba indignas de ser recordadas. El padre, Galaad, era un hombre de cierta posición, pero su relación con aquella mujer representaba una mancha que sus hijos legítimos jamás perdonarían. Y así, en medio de aquella contradicción entre la carne y la ley, entre el deseo y el honor, nació Jefté, cuyo nombre significaría irónicamente «Él abre», como si el destino quisiera burlarse de todas las puertas que le serían cerradas. Los años de infancia transcurrieron como una herida abierta que nunca cicatrizaba. Jefté crecía observando cómo sus medio hermanos recibían las bendiciones de su padre, cómo se sentaban a la mesa principal mientras él permanecía en los márgenes, tolerado pero nunca aceptado. Los otros niños del clan susurraban a sus espaldas, y aquellos susurros se convertían en piedras que golpeaban su alma con más fuerza que cualquier proyectil físico. «Hijo de ramera», le llamaban, y cada vez que escuchaba esas palabras, algo dentro de él se endurecía, se fortalecía, se preparaba para una batalla que aún no comprendía. Su madre, desde las sombras, le enseñaba a sobrevivir con la dignidad de quien ha aprendido que el mundo puede ser cruel, pero que el espíritu humano posee una resistencia que supera toda adversidad. Cuando Galaad finalmente cerró los ojos para siempre, los hermanos legítimos no perdieron tiempo en ejecutar lo que habían planeado durante años. Se reunieron en consejo, no para llorar al padre, sino para deshacerse del hermano incómodo. «Tú no heredarás nada en la casa de nuestro padre», le dijeron con voces que destilaban un desprecio cultivado durante toda una vida, «porque eres hijo de otra mujer». La sentencia cayó sobre Jefté como un hacha que cercena no solo la herencia material, sino los últimos hilos de pertenencia que lo ataban a su tierra natal. No hubo defensa posible, no hubo tribunal al que apelar, porque la ley del honor familiar era más implacable que cualquier código escrito. Aquella noche, Jefté abandonó Galaad con las manos vacías, pero con el corazón ardiendo de una determinación que sus hermanos jamás podrían comprender. Caminó bajo las estrellas que habían iluminado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y se preguntó si el Dios de sus padres también sería su Dios, si aquel Señor que había prometido bendecir a Israel tendría algún plan para un paria como él. El desierto se extendía ante sus ojos como una página en blanco, donde escribiría su propia historia, lejos de las miradas de desprecio, lejos de los muros que lo habían rechazado. Cada paso que daba era un paso hacia lo desconocido, pero también era un paso hacia la libertad de quien ya no tiene nada que perder. La tierra de Tob lo recibió como recibe el exilio a todos los desterrados, con indiferencia, con dureza, con la promesa silenciosa de que solo los fuertes sobrevivirían. Allí, en aquella región fronteriza donde la ley de Israel apenas llegaba, Jefté comenzaría a forjarse como el guerrero que el destino necesitaba. No lo sabía entonces, pero cada humillación sufrida, cada puerta cerrada, cada noche de hambre y soledad, estaba moldeando el instrumento que Dios utilizaría para liberar a su pueblo. Porque así obra muchas veces la providencia divina, tomando lo despreciado del mundo para avergonzar a los poderosos, eligiendo lo débil para confundir a los fuertes, escribiendo con tinta de sufrimiento las páginas más gloriosas de la historia sagrada. La tierra de Tob era un territorio sin ley, una frontera donde confluían mercaderes, fugitivos y hombres cuyo pasado era mejor no preguntar. Allí, entre las colinas áridas y los valles donde el viento parecía susurrar historias de violencia, Jefté encontró su verdadero elemento. No tardó en demostrar que las humillaciones de su infancia habían forjado en él un acero que otros hombres jamás podrían igualar. Su brazo era fuerte, su mente era astuta, y su corazón albergaba una sed de reconocimiento que lo impulsaba a hazañas que pronto se convertirían en leyenda. Los primeros que se unieron a él eran hombres como él mismo, rechazados, marginados, aquellos a quienes la sociedad había escupido, pero que aún conservaban la llama de la ambición ardiendo en sus entrañas.
Con el paso de los meses, la banda de Jefté fue creciendo hasta convertirse en una fuerza que los señores locales no podían ignorar. Realizaban incursiones contra las caravanas enemigas, protegían a las aldeas que pagaban por su seguridad y administraban una justicia ruda pero efectiva en aquellas tierras donde ningún juez de Israel se atrevía a poner el pie. Jefté aprendió el arte de la guerra no en academias, ni bajo la tutela de generales experimentados, sino en el campo de batalla, donde cada error se paga con sangre y cada victoria se celebra sabiendo que podría ser la última. Sus hombres lo seguían no por obligación ni por dinero, sino por algo más profundo. El respeto que solo se gana cuando un líder está dispuesto a ser el primero en cargar contra el enemigo. Las noches en el campamento eran momentos de camaradería y reflexión. Alrededor del fuego, aquellos hombres rudos compartían historias de sus vidas pasadas, de las familias que habían perdido, de los sueños que el mundo les había negado. Jefté escuchaba más de lo que hablaba, aprendiendo a conocer el corazón humano en toda su complejidad. Comprendió que cada uno de sus guerreros llevaba heridas, invisibles, y que su papel como líder no era solo guiarlos en la batalla, sino ofrecerles algo que la sociedad les había negado: un sentido de pertenencia, una familia elegida, un lugar donde su valor como hombres fuera reconocido. Esta comprensión profunda del alma humana sería una de sus mayores fortalezas cuando llegara el momento de enfrentarse a desafíos aún mayores. La fama de Jefté se extendía como el humo de las hogueras que dejaban sus campamentos. Los comerciantes que cruzaban la región hablaban de él en los mercados de Damasco y en las plazas de las ciudades de Galaad. Decían que era un hombre de palabra inquebrantable, que jamás había roto una promesa ni traicionado a quien había confiado en él. Esta reputación, construida ladrillo a ladrillo durante años de exilio, llegaría eventualmente a oídos de aquellos mismos hermanos que lo habían expulsado. Y mientras Jefté fortalecía su posición en Tob, los nubarrones de la guerra se acumulaban sobre Israel, amenazando con desatar una tormenta que cambiaría para siempre el curso de su vida. Los amonitas, aquel pueblo descendiente de Lot que habitaba al este del Jordán, habían comenzado a moverse con intenciones hostiles. Sus ejércitos cruzaban las fronteras, sus jinetes sembraban el terror en las aldeas israelitas, y sus reyes proclamaban que las tierras de Galaad les pertenecían por derecho ancestral. Israel, dividido y debilitado por años de infidelidad a su Dios, se encontraba incapaz de responder a la amenaza. Los ancianos de Galaad miraban con desesperación cómo sus campos eran saqueados, cómo sus hijos eran llevados como esclavos, cómo todo lo que habían construido se desmoronaba ante el avance implacable del enemigo. En su desesperación, comenzaron a recordar a aquel hijo rechazado que ahora comandaba el ejército más temido de la región. La ironía del destino estaba a punto de completar su primer círculo. Los ancianos de Galaad emprendieron el camino hacia Tob, con la humillación grabada en sus rostros arrugados por el sol y las preocupaciones. Eran hombres orgullosos, patriarcas de clanes que habían despreciado al hijo de la prostituta, y ahora debían tragarse ese orgullo como quien bebe hiel. El viaje les dio tiempo para ensayar las palabras que dirían, para preparar los argumentos que convencerían a Jefté de abandonar su reino de exiliados y regresar a salvar a quienes lo habían condenado al destierro. Cuando finalmente llegaron al campamento y vieron la disciplina de aquellos guerreros, la autoridad natural que emanaba de su líder, comprendieron que el niño despreciado se había convertido en un hombre que ya no necesitaba su aprobación. Jefté los recibió con una cortesía fría que ocultaba años de resentimiento contenido. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre?, les preguntó, y cada palabra era un dardo envenenado que atravesaba las defensas de aquellos ancianos. ¿Por qué pues venís a mí ahora cuando estáis en aflicción? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del incienso, exigiendo una respuesta que ninguno de ellos podía dar sin admitir su error. El silencio se prolongó mientras Jefté observaba sus rostros, buscando en ellos algún rastro de arrepentimiento genuino, alguna señal de que su regreso significaría algo más que una mera conveniencia militar. Los ancianos, con la sabiduría de quienes han aprendido a negociar en tiempos difíciles, le ofrecieron lo que nunca antes hubieran imaginado: el liderazgo supremo sobre todo Galaad. No solo sería el comandante militar que los defendería de los amonitas, sino que se convertiría en su juez, en su gobernante, en la cabeza visible de todo el territorio que sus hermanos le habían negado. Era una oferta extraordinaria,
un giro del destino tan dramático que parecía sacado de las historias que los padres contaban a sus hijos junto al fuego. Jefté, que había soñado tantas veces con el reconocimiento, que había imaginado el día en que su tierra natal lo aclamaría, sintió cómo algo dentro de él comenzaba a ceder ante la magnitud de aquella propuesta. Pero Jefté no era un hombre impulsivo. Antes de aceptar, hizo que los ancianos juraran ante el Señor en Mizpa, convirtiendo su promesa en un pacto sagrado que ningún hombre temeroso de Dios podría romper. Allí, en aquel lugar santo donde los israelitas se reunían para las grandes decisiones, Jefté fue proclamado caudillo y jefe del pueblo. Las mismas bocas que años atrás habían pronunciado su destierro, ahora lo aclamaban como Salvador. Los mismos ojos que lo habían mirado con desprecio, ahora lo contemplaban con esperanza. El hijo rechazado había regresado, no como mendigo, sino como rey, no como suplicante, sino como la última esperanza de un pueblo amenazado de aniquilación. Antes de desenvainar la espada, Jefté intentó el camino de la diplomacia. Envió mensajeros al rey de los amonitas preguntándole qué agravio tenía contra Israel para atacar sus tierras. La respuesta del rey fue una reclamación territorial. Afirmaba que Israel había robado sus tierras cuando salió de Egipto y exigía su devolución pacífica. Jefté, demostrando un conocimiento de la historia sagrada que sorprendió a propios y extraños, respondió con un discurso magistral que recorría los acontecimientos desde el Éxodo, demostrando que Israel no había tomado tierra de Moab ni de Amón, sino solo la de los amorreos que los habían atacado primero. Jehová, juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón, concluyó, invocando al Altísimo como árbitro supremo del conflicto. El rey de Amón no escuchó sus palabras. La guerra era ya inevitable. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté con una fuerza que transformó al guerrero de Tob en un instrumento de la voluntad divina. Recorrió las tierras de Galaad y Manasés, reuniendo tropas, convocando a todos los hombres capaces de empuñar armas para la batalla decisiva contra los amonitas. Los que antes lo habían despreciado ahora marchaban bajo su estandarte, los que habían sido sus enemigos ahora eran sus soldados. El ejército que se formó era una mezcla de veteranos curtidos y jóvenes ansiosos por demostrar su valor, unidos todos por el liderazgo carismático de un hombre que parecía haber nacido para aquel momento. Pero en el corazón de Jefté, junto a la confianza que da el Espíritu, habitaba también una sombra de duda que lo llevaría a cometer el error más trágico de su vida. La noche antes de la batalla, cuando el campamento dormía y solo las hogueras de los centinelas iluminaban la oscuridad, Jefté elevó su voz al cielo en un voto que resonaría a través de los siglos como advertencia de los peligros de las promesas imprudentes. Si entregares a los amonitas en mis manos, juró ante el Dios de Israel, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Las palabras salieron de su boca como flechas disparadas hacia un blanco invisible, irreversibles una vez pronunciadas, atadas a su alma con cadenas más fuertes que el hierro. ¿Por qué hizo tal voto? ¿Acaso no confiaba en el Espíritu que ya habitaba en él? ¿Necesitaba negociar con Dios como había negociado con los ancianos de Galaad? La batalla fue tan gloriosa como devastadora. Jefté condujo a sus tropas con la ferocidad de un león y la estrategia de un general veterano. Los amonitas, que habían esperado una presa fácil, se encontraron con un enemigo que luchaba con la fuerza de quien tiene todo que ganar y nada que perder. 20 ciudades cayeron ante el avance israelita, desde Aroer hasta Minit y Abel Keramim. El ejército amonita fue aplastado. Su poder militar quedó destruido, y la amenaza que se cernía sobre Israel se disipó como la niebla ante el sol de la mañana. Jefté cabalgaba de regreso a su hogar con el sabor dulce de la victoria en los labios, sin sospechar que el destino había preparado para él un trago de amargura que ningún triunfo podría endulzar. Cuando las torres de su casa aparecieron en el horizonte, el corazón de Jefté latía con la anticipación del guerrero victorioso. Imaginaba el recibimiento que le esperaba, las aclamaciones del pueblo, el reconocimiento que finalmente había conquistado después de tantos años de lucha. Los tambores sonaban, las voces cantaban, y entonces vio surgir de las puertas de su hogar una figura que danzaba con panderos, celebrando el regreso del héroe. Era su hija, su única hija, la luz de sus ojos, el único consuelo de sus años de exilio, corriendo hacia él con la alegría inocente de quien no
Sabe que su destino acaba de sellarse con las palabras imprudentes de su padre. El grito que brotó del pecho de Jefté fue el alarido de un hombre cuya alma se desgarra en dos. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, mientras las lágrimas surcaban su rostro endurecido por 1000 batallas. «¡Ay, hija mía!», clamó con una voz que ya no era la del general victorioso, sino la del padre destrozado. «Me has abatido, y eres de los que me afligen, porque he abierto mi boca ante Jehová, y no podré retractarme». La victoria se había transformado en cenizas, el triunfo en tragedia, y el nombre que significaba «Él abre» se había convertido en una cruel profecía de la puerta del infierno que sus propias palabras habían abierto. El voto estaba hecho. No había marcha atrás. La hija de Jefté, cuyo nombre las escrituras guardan en silencio como si el dolor fuera demasiado sagrado para pronunciarlo, escuchó las palabras de su padre con una serenidad que desafiaba toda comprensión humana. En lugar de maldecir al hombre que había sellado su destino con un voto imprudente, en lugar de huir o suplicar por su vida, respondió con palabras que han resonado a través de los milenios como ejemplo supremo de piedad filial y aceptación de la voluntad divina. «Padre mío», dijo con voz firme que no traicionaba el terror que debía sentir, «si abriste tu boca ante Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos los amonitas». En aquella respuesta se condensaba una fe que superaba el instinto de supervivencia, un amor que trascendía el miedo a la muerte. Solo pidió una gracia antes de que se cumpliera el terrible voto: 2 meses de libertad para ir por los montes con sus compañeras llorando su virginidad. No, lloraría por la vida que perdía, sino por la vida que nunca tendría. Los hijos que jamás nacerían de su vientre, el esposo que nunca conocería, el hogar que nunca construiría. Durante 60 días, aquella joven recorrió las colinas de Galaad, acompañada de sus amigas, dejando que sus lágrimas regaran la tierra que pronto recibiría su sangre. Las doncellas que la acompañaban lloraban con ella, cantaban lamentos que se elevaban hacia el cielo como preguntas sin respuesta, como acusaciones mudas contra un destino tan cruel como inexplicable. Cuando los 2 meses llegaron a su fin, la hija de Jefté regresó a la casa de su padre con la dignidad de una reina que marcha hacia su coronación. No hay registro de sus últimas palabras. No hay descripción de la ceremonia en la que se consumó el voto, como si el escritor sagrado hubiera apartado la mirada de un acto demasiado terrible para ser narrado. Los estudiosos han debatido durante siglos sobre la naturaleza exacta del sacrificio. Algunos afirman que fue un holocausto literal. Otros sostienen que fue dedicada a una vida de perpetua virginidad sirviendo al Señor. Pero cualquiera que fuera la forma exacta, el resultado era el mismo: una vida joven cegada antes de florecer, una luz extinguida por las palabras imprudentes de un padre que había querido asegurar una victoria que ya estaba garantizada por el Espíritu. El pueblo de Israel no olvidó a la hija sin nombre de Jefté. Cada año, durante 4 días, las doncellas de Israel salían a lamentar a la hija del Galaadita. Esta costumbre, nacida del dolor colectivo ante una tragedia que nadie pudo evitar, se convirtió en un ritual de memoria que mantenía vivo el recuerdo de aquella joven que había pagado con su vida el precio del voto de su padre. En aquellas ceremonias anuales se mezclaban el duelo y la admiración, el lamento por una vida perdida y el reconocimiento de una fe que había brillado con luz propia incluso en el momento más oscuro. La hija de Jefté se convirtió así en símbolo de todas las víctimas inocentes de las decisiones de los poderosos. Jefté juzgó a Israel durante 6 años, años que debieron estar teñidos por el recuerdo constante de lo que había perdido. Cuando finalmente murió y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad, dejó tras de sí un legado ambivalente. Era el libertador de su pueblo, pero también el padre que había sacrificado a su hija. Era el juez ungido por el Espíritu, pero también el hombre cuyo voto imprudente se había convertido en advertencia para todas las generaciones. Su historia nos enseña que incluso los héroes más grandes pueden cometer errores terribles, que las palabras pronunciadas ante Dios tienen un peso que no podemos ignorar, y que a veces las victorias más gloriosas llevan consigo semillas de la más profunda tragedia. Jefté, el hijo rechazado que se convirtió en Salvador, el guerrero de Tob que llegó a ser juez de Israel, permanece en la memoria bíblica como recordatorio de la complejidad del alma humana y de los insondables caminos por los que Dios guía la historia de su pueblo.